Les damos la bienvenida a la Jornada Internacional de Cuidado Intensivo Pediátrico, reconocimiento y abordaje inicial del niño crítico, dedicado a Dra. Patricia del Rosario y Dr. Rafael Encarnación. Desde el 10 al 12 de diciembre del 2021, en modalidad virtual, viernes 10 de diciembre 2021. Plataforma virtual Webinar Jam. Es una plataforma virtual que trabaja 100% con Internet, por lo que es importante realizar una prueba de velocidad de su Internet antes de la presentación. Mínimo debe tener 10 MB por segundo. Puede utilizar el link para medir su Internet. Recomendaciones técnicas. Hacer test de velocidad de Internet vía el link que estamos suministrando. Necesita una computadora, laptop o celular conectados a Internet. Confirmar a la hora del webinar su velocidad de conexión sea estable, por lo que recomendamos que verifique que otros miembros de su familia no estén utilizando el Internet para ver películas o videojuegos. Entrar a la plataforma especificada por los organizadores con el link enviado a su email. Si en algún momento se le frisa la transmisión, favor dar a reconectar en la parte superior de la pantalla de la plataforma. Recuerde hacer sus preguntas vía el chat de la plataforma. Cualquier duda, favor contactarnos vía WhatsApp al 829-898-5710. Organiza Consejo Dominicano de Cuidado Intensivo Pediátrico. Con el aval de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Recibamos al Dr. Luis Rodríguez, presidente del Capítulo Dominicano de Cuidado Intensivo Pediátrico, con las palabras de bienvenida. Muy buenas noches para todos. El Capítulo Dominicano de Cuidados Intensivos Pediátricos y la Sociedad Dominicana de Pediatría le dan la bienvenida a la primera jornada de Cuidados Intensivos Pediátricos en la República Dominicana. En esta entrega, dedicada a la doctora Patricia del Rosario y al doctor Rafael Encarnación, fundadores de la Residencia de Cuidado Intensivo Pediátrico en nuestro país. Nuestra jornada tiene como objetivo principal la actualización en el abordaje inicial y manejo de algunas de las patologías críticas a las que día a día nos enfrentamos en nuestra emergencia pediátrica. Para tales fines, se ha convocado un panel de especialistas altamente preparados que harán desde su experiencia y constante actualización un punto de partida para el reconocimiento y manejo inicial de esta patología. Nuestro capítulo, en colaboración con la Sociedad Dominicana de Pediatría y nuestro compromiso con la niñez de la República Dominicana, sentimos como deber social y científico compartir con todos ustedes la experiencia y el conocimiento de nuestro panelista. El enfoque de nuestra jornada está dirigida a ese personal de salud que tiene el primer contacto con el paciente crítico. En este orden, entendemos que la asertividad en el diagnóstico, la orientación basada en la mejor evidencia científica son elementos dominantes que garantizan una mejor calidad en las prestaciones de servicios. Los conceptos claros y el conocimiento de la patología crítica hacen del médico tratante un ente de gran valor en el manejo inicial o definitivo del paciente crítico. A ustedes que hoy nos acompañan como invitados de honor, agradecemos de antemano su apoyo a este magno evento. Agradecer también a nuestro panelista y al comité organizador. Esperamos llenar sus expectativas. Buenas noches, muchas gracias. La doctora Patricia del Rosario es egresada de Medicina del Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC. Realizó su posgrado en Pediatría en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Luego se trasladó a la Ciudad de México, donde realizó una subespecialidad en Medicina Crítica Pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Cursó un diplomado en Gestión en Salud en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU. Es instructor en Reanimación Pediátrica Avanzada por la American Heart Association, con sus siglas AHA.
Actualmente se desempeña como coordinadora de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital General Plaza de la Salud, donde además es profesora de posgrado en Medicina Crítica Pediátrica y es la encargada del Departamento de Pediatría del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Recibimos a la doctora Patricia del Rosario, intensivista pediátrica desde República Dominicana, nuestra homenajeada. Buenas noches. Durante mi formación en Medicina Crítica Pediátrica, pude aprender sobre el abordaje y el manejo de niños graves, pero también pude observar cómo mejoraba el pronóstico de estos niños cuando se contaba con la tecnología, los recursos y el personal debidamente entrenado. Y esto me motivaba a aprender con la finalidad de poder reproducir lo aprendido en nuestro país, ya que hace 20 años en la República Dominicana existía una gran necesidad tanto de unidades de cuidado intensivo pediátrico como de un personal especializado en el manejo de este tipo de pacientes. Poco a poco se fueron dando las condiciones para abrir nuevas unidades de cuidado intensivo pediátrico en el país y de formar un grupo de pediatras comprometidos con el manejo de este tipo de pacientes. Ellos, junto con otros pediatras intensivistas, pudimos iniciar el primer curso de posgrado en Medicina Crítica Pediátrica en nuestro país. Hoy podemos ver cómo tenemos más unidades de cuidado intensivo pediátrico dirigidas y manejadas por intensivistas pediátricos, y esto ha contribuido a mejorar tanto el pronóstico como la mortalidad del paciente crítico pediátrico dominicano. Esta noche, para mí es un honor invitarlos a todos ustedes a participar a esta primera jornada internacional de Medicina Crítica Pediátrica organizada por el Capítulo Dominicano de Intensivistas Pediátricos. Y es una gran oportunidad para actualizarnos en cuanto al reconocimiento y al abordaje del niño crítico. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Recibimos al Dr. Rafael Encarnación Jaques, intensivista pediátrico desde República Dominicana, nuestro homenajeado. El Dr. Rafael Antonio Encarnación Jaques es médico egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, de la promoción de octubre de 1979, la misma que hace apenas unos días celebró su 42 aniversario. Realizó su pasantía de ley en la Clínica Rural Sabanayegua en San Cristóbal. Luego se especializó en pediatría en el Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral entre los años 1981 y 1984, siendo elegido jefe de residentes de su promoción. Al año siguiente, partió hacia Puerto Rico, donde recibió un entrenamiento en terapia intensiva pediátrica en el Hospital Pediátrico Universitario de Río Piedra. Posteriormente, se trasladó a Michigan, Estados Unidos, a participar en entrenamientos en emergencia y rescate terrestre, aéreo y marítimo en medicina prehospitalaria. El Dr. Rafael Encarnación ha estado motivado siempre por la investigación, por lo cual cursó también un entrenamiento en investigación médica avanzada en el Centro Nacional de Investigación en Salud Materno-Infantil, Dr. Hugo Mendoza, CENISMI. Dentro de las múltiples actividades académicas en las que como apasionado de la medicina ha participado, podemos mencionar las siguientes. Fue monitor de anatomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS durante su preparación universitaria entre los años 1974 y 1979. En esa misma alta casa de estudios fungió como profesor de embriología y anatomía entre los años 1980 y 2019 y como profesor de posgrado de la Escuela de Medicina entre los años 2000 y 2019. Ha sido asesor de múltiples trabajos de investigación publicados en revistas nacionales e internacionales y ha participado como expositor en múltiples congresos médicos nacionales e internacionales. Ha colaborado en autoría de varios libros y la preparación de los artículos para varias revistas médicas. Se desempeñó como secretario de la Sociedad Dominicana de Pediatría, de la cual es un activo miembro, así como el Colegio Médico Dominicano y la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría.
El Dr. Encarnación ofrece sus servicios médicos privados en el Centro de Obstetricia y Ginecología. En el año 2015, motivado por su gran pasión por la enseñanza y con un maravilloso empeño por colaborar en la preparación y formación de nuevos soldados en el ejército de pediatras dedicados a combatir las más terribles y viles condiciones que afectan a la salud de los niños, el Dr. Encarnación fundó la Residencia de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral, de la cual es desde entonces su coordinador, Dr. Rafael Antonio Encarnación Jaques. Muy buenas noches. Es para mi familia un honor recibir la dedicatoria de esta primera jornada internacional del capítulo dominicano de cuidados intensivos pediátricos de la Sociedad Dominicana de Pediatría, junto a la excelente pediatra doctora Patricia del Rosario. Confío que esta actividad será exitosa y una plataforma para compartir conocimientos. Gracias reiteradas para todos y que tengan una buena jornada. Éxitos. Gracias. Fundación del Capítulo Dominicano de Cuidado Intensivo Pediátrico. El capítulo de Intensivo Pediátrico surge el 1 de julio del 2004, formado por un grupo de médicos pediatras con especialidad en medicina crítica. Esta asociación es sin fines de lucro y está regida por las leyes vigentes de la República Dominicana contenida en los estatutos establecidos. Organiza Capítulo Dominicano de Cuidado Intensivo Pediátrico. Con el aval de la Sociedad Dominicana de Pediatría. El Dr. Ramón Rodríguez, conferencista desde República Dominicana, con formación universitaria de UTESA en Santiago de los Caballeros desde el año 2006 al 2008, con el título de doctor en medicina con el honor de magna cum laude. Especialidad en pediatría del Hospital Infantil Regional Dr. Arturo Grullón y La Pucamaima. Del 2014 al 2018, en Santiago de los Caballeros, alcanzando la excelencia académica durante los últimos 3 años consecutivos. Con especialidad en terapia intensiva pediátrica del Hospital General de la Plaza de la Salud y UNIVE en el Distrito Nacional en los años 2008-2021. Actual jefe de residentes. Reanimación cardiovascular avanzada del Hospital General de la Plaza de la Salud y UNIVE en el Distrito Nacional, año 2018. Gestión hospitalaria del Hospital General Plaza de la Salud más UNIVE en el Distrito Nacional 2020-2021. Médico residente, intensivista pediátrico de la Clínica Corominas desde el 2021. Recuperación cardiovascular en Corazones del Cibao del mismo año. Autor de la marca web Medipuerto. Vigente desde el 2016. El Dr. Ramón Rodríguez, conferencista desde República Dominicana, comparte con nosotros el tema Reconocimiento del paciente crítico. Durante la campaña en la que Napoleón se había propuesto la conquista del globo, el cirujano de guerra Dominic Jean Larry diseñó un método de organización de los soldados heridos en orden de gravedad, para que así los que estuvieran en condiciones críticas fueran atendidos primero. A este método él lo denominó triaje, y todavía hoy en día se sigue utilizando, incluso en las emergencias pediátricas, para lo cual es necesario un correcto reconocimiento de las condiciones críticas. Hola, sean todos bienvenidos a este evento científico auspiciado por el capítulo de Cuidado Intensivo Pediátrico. Yo soy el Dr. Ramón Rodríguez, intensivista pediatra, y mi propósito el día de hoy es sentar las bases precisamente del reconocimiento del niño crítico. Y este reconocimiento no inicia en las unidades de cuidado intensivo pediátrico, sino antes de llegar allí. Una responsabilidad que muchas veces recae en los hombros del personal de menos experiencia. Es por ello que las herramientas de reconocimiento del niño crítico deben tener 2 cosas en común. Deben ser sencillas y efectivas, destacándose entre ellas precisamente por estas 2 cualidades el archiconocido triángulo de evaluación pediátrica. Una herramienta de la cual derivan muchas otras, como es el caso del Pediatric Quick SOFA,
muy de moda últimamente por su calibración como herramienta diagnóstica de sepsis. El triángulo de evaluación pediátrica se basa en la inspección de 3 elementos en el paciente, para lo cual solamente se necesita la mera observación. Dichos elementos son el color, la respiración y el grado de conexión que tiene el paciente con el medio. Teniendo el color una fuerte relación con el aparato cardiovascular y o hematológico, y siendo la conexión con el medio un indicador del estado neurológico, se infiere lo siguiente. Alteraciones en la mecánica respiratoria representan trastornos respiratorios o metabólicos, y que cuando se acompañan de desconexión con el medio, representan trastornos respiratorios o metabólicos graves. Alteraciones en el color, hasta que se demuestre lo contrario, representan trastornos cardiovasculares o hematológicos, y que cuando se acompaña de desconexión con el medio, requiere atención inmediata por una condición crítica. La desconexión con el medio suele representar patologías neurológicas y que requieren atención inmediata. Dichas condiciones pueden ser primarias del sistema nervioso central o secundarias a alguna otra condición. Por último, cuando hay triple alteración respiratoria, del color y la desconexión con el medio, hasta que se demuestre lo contrario, el paciente tiene una condición crítica que requiere atención inmediata, ya que puede tratarse de una parada cardíaca. Enfoquémonos por un momento en la respiración. Recordemos que los pulmones no están adheridos a la caja torácica, sino que están suspendidos en ella, expandidos gracias a una presión negativa o presión de succión. Cuando el diafragma se contrae, esta presión se hace aún más negativa, permitiendo la entrada del aire desde el exterior hacia el interior, justo lo que ocurre con una jeringa cuando llevamos el émbolo hacia atrás. Por otro lado, la expiración es un proceso pasivo que depende precisamente de la relajación del diafragma y de algún otro músculo inspiratorio que se haya utilizado. Todos estos fenómenos se dan gracias a 2 cualidades inherentes de los pulmones: la distensibilidad o la capacidad de expandirse para albergar así aún más aire, y la elasticidad o la capacidad de volver a su estado original expulsando así el aire, justo lo que ocurre con la ropa interior que con suerte todos llevamos puesta. Las patologías pulmonares en las cuales hay pérdida de la distensibilidad se denominan trastornos restrictivos. Ejemplos de ellas son la neumonía, en la que el responsable es el proceso inflamatorio, y otra es el derrame pleural, en el cual el acúmulo de líquido limita el área de expansión pulmonar. Por otro lado, las patologías que comprometen el movimiento del aire se denominan trastornos obstructivos. Ejemplos de ellas son el asma o el alojamiento del cuerpo extraño en algún punto de las vías aéreas. La adaptación a estas se caracteriza por respiraciones lentas y profundas. En el caso de obstrucción intratorácica, como la que ocurre en el asma, suele haber atrapamiento de aire, y el punto más sonoro cuando aparecen las sibilancias suele ser la expiración. Esto se debe a lo que mencionábamos anteriormente. La expiración suele ser un proceso pasivo, que depende más de la relajación que de la contracción de los músculos. No obstante, cuando se da un proceso de obstrucción de esta índole, sí hay uso de músculos accesorios expiratorios. Estos músculos que ayudan a sacar el aire tienen una fuerza centrípeta que no solamente comprime el parénquima pulmonar, sino que también comprime los bronquios, limitando su luz en la expiración. Por último, hay un tipo de distrés respiratorio que no es propio de los pulmones, sino una respuesta a una condición sistémica, específicamente de la acidosis metabólica. Los quimioreceptores localizados en el cuerpo aórtico, carotídeo y hipotalámico, cuando detectan un exceso de hidrogeniones, dígase acidosis metabólica, generan una respuesta en el centro respiratorio del bulbo raquídeo, lo que aumenta la eficiencia respiratoria, generando respiraciones rápidas y profundas, con lo cual hay un mayor recambio de aire alveolar, provocando una mayor eliminación de dióxido de carbono por difusión, ya que la diferencia de concentración entre la luz alveolar y los vasos sanguíneos circundantes siempre va a ser alta. Este es el mecanismo por el cual se da la conocida respiración de Kussmaul, la que también es denominada hambre de aire. En resumen, cuando recibimos en emergencia un niño con dificultad respiratoria, hay que saber identificar 3 escenarios. El primero de ellos
es el que se caracteriza por respiraciones rápidas y superficiales con uso marcado de músculos accesorios, cuadro que generalmente se debe a trastornos con pérdida de la distensibilidad, como ocurre en la neumonía o la atelectasia secundaria a acúmulo de líquido en las pleuras. El segundo escenario es aquel en el cual hay respiraciones lentas y profundas que puede o no acompañarse de ruidos perceptibles incluso sin el estetoscopio, que suele acompañarse de sibilancias y ensanchamiento de la caja torácica. Este escenario regularmente se asocia a trastornos obstructivos como el asma o algún cuerpo extraño. El tercer escenario es aquel en el cual hay aumento de la frecuencia respiratoria con respiraciones profundas o respiración de Kussmaul. Tomemos ahora un momento para conversar sobre la identificación de trastornos cardíacos en pediatría, en especial en lactantes de los que no conocemos los antecedentes. De forma general, los trastornos cardíacos en pediatría se pueden clasificar en dos grandes grupos: las patologías del tipo cianógenas y las cardiopatías del tipo no cianógenas. Las patologías del tipo cianógenas suelen tener en común un flujo pulmonar muy limitado, lo que provoca una mala oxigenación de la sangre. Sin embargo, hay un pequeño grupo en ellas en las cuales hay un flujo pulmonar excesivo, son cardiopatías cianógenas de alto flujo pulmonar, en las cuales el problema radica en una mala distribución a la periferia de esa sangre oxigenada. Es importante tener en cuenta esta fisiopatología para saber cómo se va a interpretar y tratar el cuadro. La razón más frecuente por la cual un niño con cardiopatía cianógena es llevado a una emergencia pediátrica es la crisis hipóxica, y en las cardiopatías de bajo flujo pulmonar, que son las más frecuentes, una de las herramientas que suele utilizarse es aplicar volumen, ya que con ello se disminuye la viscosidad sanguínea y mejora el flujo sanguíneo de llegada a los pulmones. No obstante, esta medida puede ser contraproducente si se trata de una cardiopatía cianógena de alto flujo pulmonar, la cual podemos descartar con la simple auscultación, ya que la presencia de estertores húmedos puede representar la evidencia de una cardiopatía cianógena de alto flujo pulmonar. Importante a tener en cuenta. El otro grupo en el que podemos englobar las cardiopatías que pueden encontrarse en la infancia son las cardiopatías no cianógenas, aquellas que suelen caracterizarse por cortocircuitos de izquierda a derecha, y es por ello que la mayoría de las visitas a emergencia de estos pacientes suelen estar relacionadas al hiperflujo pulmonar. Por esto, las principales medidas a tomar en cuenta a la hora de intervenir estos pacientes son la limitación del volumen y la aplicación de diuréticos en algunos casos. Por último, una condición cardiovascular que representa una emergencia pediátrica es el shock. El shock, que puede ser secundario a un trastorno del propio corazón como bomba, de los vasos sanguíneos por pérdida del tono o de la propia sangre. Dicha condición se va a abordar más adelante y de una forma más precisa en este set de conferencias. Sin embargo, es importante tener en cuenta indicadores de disfunción cardiovascular, como son alteraciones en el llenado capilar, en el pulso, en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, en el patrón respiratorio, en la producción de orina y en el nivel de conciencia. Son indicadores que nos hablan de una alteración cardiovascular y que está teniendo repercusiones sistémicas por las cuales hay que poner atención. Respecto a herramientas de identificación de trastornos neurológicos, cabe destacar algunos puntos de interés. Aunque la percepción del estado de conciencia es objetiva, para una correcta evaluación neurológica se recomiendan escalas objetivas, como es el caso del Glasgow o el ABDA. Cabe mencionar que en condiciones de emergencia, la evidencia dicta que el uso exclusivo de la motora del Glasgow puede ser fiable, ya que un descenso de 4 puntos o más en dicha escala reducida representa 8 puntos o menos en la escala de Glasgow. En cuanto a trastornos motores o sensitivos, cabe mencionar que cuando son bilaterales y que parten de un punto en específico, suelen estar relacionados a daños en la médula espinal, y que cuando son unilaterales suelen representar trastornos encefálicos.
Recordemos también que las alteraciones del nivel de conciencia pueden ser consecuencia de la afectación de otro sistema, como vimos al principio de la conferencia, lo que representa una suma de gravedad a la situación del paciente. Finalmente, en pediatría y especialmente en los lactantes, la hipoglicemia suele ser una causa importantísima de deterioro neurológico, por lo cual se recomienda que en el abordaje inicial de cualquier paciente crítico que tenga alteración del nivel de conciencia, se incluya una medida rápida de la glicemia como parte de la evaluación. Como han podido ver, mi intervención se basa en la identificación del niño con patología aguda que requiere atención inmediata, para lo cual una herramienta importantísima es el triángulo de evaluación pediátrica, mediante el cual podemos reconocer trastornos cardiovasculares, respiratorios y neurológicos, y que cuando se combinan algunas de estas alteraciones representan a un niño que requiere atención inmediata, con el cual no se puede perder tiempo y que puede estar críticamente enfermo. Muchas gracias por su atención. La doctora Angélica Grullón es médico egresada de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, cardióloga pediatra con entrenamiento en ecocardiografía fetal, imagen del VD e hipertensión pulmonar en CC del Hospital Ramón Cajal, Madrid, España, y la Sociedad Española de Cardiología, SEC. Con diplomado de actualidades en el diagnóstico y tratamiento de la dislipidemia de la Asociación Nacional de Cardiología de México y la Universidad de Emory. Miembro de la Unidad de Lípidos HS Medical Center, Prevención Cardiovascular y Pediátrica. Miembro vocal del Comité de CIAC, Prevención Cardiovascular y Cardiopatías Pediátricas. Autora de artículos nacionales e internacionales. La doctora Angélica Grullón, conferencista desde República Dominicana, comparte con nosotros el tema Reconocimiento de las principales emergencias cardiovasculares. Muy buenos días. Quiero agradecer la invitación a este simposio del capítulo de Medicina Crítica Pediátrica y también a todos los miembros directivos y organizadores, felicitarlo por dicho evento. Para iniciar, no presento ningún conflicto de interés y nuestro objetivo en el día de hoy va a ser el siguiente. Vamos a hablar acerca de la insuficiencia cardíaca y lesiones obstructivas, cómo identificarla. Vamos a hablar de arritmias, de miocarditis, vamos a tener un mini caso clínico que vamos a resolver todos juntos y finalmente algunas ideas que todos vamos a recordar. Hemos elegido una especialidad que ha requerido de nosotros mucho estudio, mucha pasión, mucha dedicación. Y pediatra proviene de la palabra griega que tiene dos componentes. Ped, de paidos, por su origen griego, que significa niño, y atra, que significa curación. Etimológicamente, esta palabra significa el arte de curar a los niños. Y este es el arte que nosotros utilizamos día a día para llegar al diagnóstico, pero sobre todo ustedes, como intensivistas, como médicos de unidades críticas, que utilizan este maravilloso arte para disminuir la mortalidad y ayudar al niño en esos momentos tan importantes. Y esto es lo que queremos en el día de hoy, que ustedes puedan identificar las patologías cardiovasculares principales que van a encontrar en esta área. Y vamos a comenzar con la insuficiencia cardíaca versus esas lesiones obstructivas que vamos a encontrar. ¿Cómo vamos a identificar una y otra? Y primero nosotros tenemos que evaluar a ese paciente, identificar los datos de afectación cardiovascular, esos datos que nos sugieran a nosotros que hay una deficiencia, una disfunción para el trabajo a nivel de la función cardiovascular y que no se llegue a mantener las diferentes demandas metabólicas de todos los diferentes sistemas. Y vamos a comenzar por los síntomas, esos síntomas que nos sugieren a nosotros que hay una alteración cardiovascular, como es el caso del dato de fatiga
a las actividades regulares diarias o cansancio a la alimentación, sobre todo en esos niños menores de 1 año de edad que el padre refiere o la madre que está presente desde el nacimiento. Esa actividad cotidiana que hacía el niño y que ahora no tolera, o esa presencia de dificultad respiratoria que ha ido aumentando en los últimos días. Asimismo, también ese paciente se encuentra con hipoactividad, con alteración del estado de conciencia y que también puede haberse afectado el gasto urinario acompañado de estos síntomas. Los signos que podemos encontrar también son signos cardiovasculares, como es el caso de la presencia de taquicardia o arritmias, la presencia de dificultad respiratoria, de esa taquipnea, de ese aumento del trabajo respiratorio y sobre todo en la unidad crítica, esos pacientes que con esos signos y síntomas y alteración de los signos vitales también van a tener agregado hipotensión. Y a nivel del examen físico vamos a encontrar que a nivel cardiovascular ese paciente presenta un apex desplazado, hiperdinámico. Inmediatamente tenemos que tener el botón de alerta encendido que algo está pasando a nivel cardíaco, o ya sea una cardiopatía adquirida o una cardiopatía congénita. Pero algo está pasando aquí. La presencia de un soplo y recordar que la ausencia de soplo no descarta que se tenga una patología cardíaca, ritmo de galope, un tercer o cuarto ruido agregado, ritmo irregular, el paciente que tiene también ese tono del corazón, ese tono del ritmo cardíaco disminuido, la presencia de crepitantes, de murmullo vesicular disminuido, de pulsos periféricos disminuidos o ausentes, la presencia de extremidades frías, de regurgitación yugular, hepatomegalia, edema en miembros inferiores, son datos al examen físico que nos van a sugerir juntos. Tenemos que ir identificándolos cada uno de que estamos ante la presencia de esta afectación cardiovascular y vamos a tener dos grandes vías, o tiene una insuficiencia cardíaca o va a tener una lesión obstructiva, y esa insuficiencia cardíaca va a tener datos de congestión, como ya mencioné, la presencia de ortopnea, la presencia de disnea, la presencia de reflujo hepatoyugular, hepatomegalia, citis, crepitantes a nivel bilateral de campos pulmonares, el edema en miembros inferiores, son datos que me va a sugerir a mí que ese paciente está sobrecargado, que está en presencia de una insuficiencia cardíaca. Siempre unir los signos vitales, los síntomas que vamos a tener en ese paciente y el examen físico cardiovascular que nos va a sugerir que junto con estas alteraciones estamos ante una insuficiencia cardíaca. Y los datos tipo perfusión, alteración del estado de conciencia, extremidades frías, pobre llenado capilar, pulsos débiles, ausencia de pulsos femorales, y esto acompañado con una alteración del gasto urinario nos debe inmediatamente hacer pensar de forma inmediata que este paciente con estos datos tipo perfusión, estos síntomas, estos signos, esta manifestación clínica, el examen físico, estamos ante la presencia de una lesión obstructiva a nivel cardiovascular, estos signos de shock cardiogénico sobre todo que nos deben hacer pensar. Y tenemos siempre que utilizar los métodos de imágenes, como tenemos accesible la radiografía de tórax. Recordar que la radiografía de tórax es una silueta con bordes que cada una va a representar una estructura. Y siempre yo les recuerdo, paciente con datos de insuficiencia cardíaca, con un apex desplazado hiperdinámico y con una cardiomegalia radiográfica, inmediatamente sugerir de que estamos ante la presencia de una patología cardíaca, que todos estos síntomas y signos que estamos viendo son de una patología cardíaca. También tenemos que buscar datos de cianosis, y la cianosis en el sistema cardiovascular es una cianosis central y una cianosis diferencial. Como ya dije, los datos de insuficiencia cardíaca nos van a orientar a una patología congénita, como las cardiopatías congénitas con cortocircuitos de izquierda a derecha grandes, como el caso de las arritmias que van a desencadenar también una insuficiencia cardíaca, o de una
cardiomiopatía. Y en el caso de que tenga alguna lesión obstructiva, sobre todo en aquellos niños que tienen menos de un año, en el primer año de vida debemos de descartar que sea una cardiopatía ductodependiente, o en los escolares o adolescentes que tengan datos de taponamiento cardíaco y que estos datos de shock cardiogénico sea producido por la misma. Estos inmediatamente tenemos que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, el manejo va a depender si se trata de una insuficiencia cardíaca o se trata de una patología ductodependiente o, en este caso, obstructiva, en el caso de taponamiento cardíaco. Tenemos las arritmias, que son muy importantes. Recordar que el 90% de las arritmias se producen en corazón sano. Y en el contexto de la unidad de cuidado crítico, tenemos que descartar todas las H's y todas las T. Siempre lo recuerdo, al recibir ese niño, al estar en contacto con ese paciente, tenemos que descartarlas. Sobre todo se van a desencadenar en esos pacientes en la unidad de cuidado crítico que tienen estancias prolongadas y ventilación también prolongada, por lo que siempre tenemos que estar reevaluando en sus analíticas diarias todas las H y todas las T. Y vamos a tener dos grandes grupos de arritmias, los que son las taquiarritmias y las bradiarritmias en el área del contexto crítico. Y las taquiarritmias son más frecuentes la taquicardia supraventricular. Como ustedes pueden observar, es una taquicardia de QRS estrecho con ausencia de onda P y que es importante tener el número, la frecuencia cardíaca que tiene ese paciente. En los lactantes, siempre tener pendiente que vamos a tener una frecuencia por encima de 210, 220. Y en los niños y adolescentes por encima de 180. Inmediatamente vemos estos niveles, tenemos que ver el trazado. Un QRS estrecho con ausencia de onda P nos sugiere una taquicardia supraventricular. Y el manejo va a depender cómo está el compromiso cardiopulmonar del paciente. Si tenemos un compromiso cardiopulmonar, el paciente debe de manejarse de forma inmediata con cardioversión eléctrica. De ahí va a depender la estabilidad y, por supuesto, la disminución de la mortalidad de estos pacientes. En el caso de que el paciente tenga un QRS ancho, y también tenga una frecuencia elevada, como ya mencioné, entonces estamos ante una taquicardia ventricular. La población pediátrica no tolera de forma adecuada, no tiene mecanismos compensatorios adecuados para la taquicardia ventricular, porque depende mucho el gasto de la frecuencia cardíaca y por tanto estos pacientes van a estar con una descompensación cardiovascular importante, por lo que necesitan manejarse de forma inmediata con cardioversión eléctrica, siempre previa sed analgesia. Y no solamente vamos a tener la taquiarritmia, sino también las bradiarritmias, que en el contexto del entorno crítico de la unidad de cuidado intensivo, el mantenimiento del gasto cardíaco se da por la frecuencia cardíaca. Y estar ante una bradiarritmia, tenemos que siempre valorar el compromiso hemodinámico cardiovascular que tenga para el manejo de forma inmediata, porque puede llevar a la muerte, inmediatamente colocarle los medicamentos que necesitan, en este caso epinefrina o atropina para disminuir el tono vagal, y en caso de que tenga un trastorno de la conducción, utilizar manejo con dispositivos externos como el marcapaso externo o ya sea un marcapaso definitivo luego de que se haya evaluado por el Departamento de Cardiología Pediátrica de su unidad. También tenemos la miocarditis, tan frecuente en el último año por la presencia del virus del SARS-CoV-2. Tener en cuenta que la miocarditis es una inflamación que va a dañar las fibras contráctiles cardíacas. Por tanto, se va a ver muy afectado la contractilidad del paciente. El paciente va a debutar con una insuficiencia cardíaca y esto también se puede acompañar de una arritmia en estos pacientes. Las causas son muy variables, siendo las más frecuentes las virales. Por lo tanto, los antecedentes de pródromos de cuadros virales en la toma del historial clínico es sumamente importante para nosotros poderlo sospecharla. ¿Cómo vamos a sospecharla? Porque también va a debutar con insuficiencia cardíaca. Cuando tenemos esa cardiomegalia importante a nivel radiográfico, cuando tenemos a la auscultación una disminución de los tonos
a nivel cardiovascular, pero también tenemos agregado un ritmo de galope, que eso nos va a sugerir a nosotros ante la presencia de tonos apagados, ritmo de galope, insuficiencia cardíaca, que estamos ante la presencia de una miocarditis. También el electrocardiograma es de suma ayuda. En la miocarditis vamos a tener bajo voltaje, como ustedes pueden observar en la parte superior, en comparación del voltaje normal que pueda tener un electrocardiograma, y también vamos a tener alteración del segmento ST y también de la presencia de onda Q patológica, que es sumamente sugestivo de una miocarditis, y poderla manejar, por supuesto, los datos de falla cardíaca que tenga el paciente, los datos de congestión que vaya a tener con la restricción hídrica adecuada y el manejo con inotropismo para mejorar la función sistólica. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio con el caso clínico que le traje en el día de hoy. Ustedes están de servicio en su unidad de intensivo crítico pediátrico y los llaman de la emergencia porque ha llegado un niño de 2 meses de edad que fue llevado a la sala de emergencia y que se encontraba en la mañana de hoy con una palidez marcada, con una piel marmórea, con una alteración del estado de conciencia y rechazo a la alimentación total. Cuando usted va a evaluar a ese paciente no tiene ningún antecedente prenatal, el embarazo fue totalmente estable sin ningún evento, no hay antecedentes familiares de relevancia y nació vía parto, lloró al nacer y no tuvo que ser ingresado al nacimiento. El paciente se encontraba estable hasta el día de hoy, que presentó de forma súbita irritabilidad, retracciones inter y subcostales marcadas cuando usted lo esté evaluando, tiene unos signos vitales con una frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 70 respiraciones por minuto, las extremidades están frías, pobre llenado capilar, tiene una cianosis diferencial que a usted le llama mucho la atención, con pulsos periféricos disminuidos a nivel periférico, a nivel femoral sobre todo, tiene pulsos débiles en las extremidades superiores y los pulmones están completamente ventilados. Entonces, usted le manda a realizar unos gases arteriales y la pregunta sería, ¿cuál sería la interpretación de estos gases arteriales? ¿Cuál sería el diagnóstico o diagnóstico diferencial para la misma? ¿Y cuál sería su manejo inicial? Y sé que ya todos ustedes tienen la respuesta de todas estas preguntas. Por supuesto, tenemos una acidosis metabólica severa con esos gases arteriales que presentan, acompañado de una hipoxemia. Y ante esa cianosis diferencial, datos de hipoperfusión que tenemos en este paciente de instalación brusca, estamos ante un cuadro de un shock cardiogénico. Y este shock cardiogénico, sobre todo en el primer año de vida, tenemos que descartar cardiopatías ductodependientes, como es el caso de una coartación aórtica crítica o una interrupción del arco aórtico. Si no hubieran estos datos de shock cardiogénico en ese paciente, si no hubiera la presencia de esa cianosis diferencial, podríamos descartar estar ante un cuadro de sepsis. Pero ante estos datos, inmediatamente tenemos que descartar esa cardiopatía ductodependiente y el manejo, por supuesto, el acceso venoso de forma inmediata, de preservar el flujo a todos los órganos vitales por medio de la terapia de fluidos que debemos de instalar de forma inmediata, proteger las vías aéreas e inmediatamente ser valorado por el Departamento de Cardiología Pediátrica de su unidad para descartar esa cardiopatía ductodependiente y darle el manejo adecuado para que se mantenga la perfusión, sobre todo a los órganos a nivel abdominal y de extremidades inferiores. Nuevamente, muchas gracias por su invitación. Si tienen cualquier pregunta, y también aquí están mis contactos para lo que lo podamos servir y ayudar en lo que necesiten. El doctor Jaime Fernández Sarmiento, pediatra intensivista, jefe de posgrado en terapia intensiva de la Universidad de La Sabana, director de la UCI pediátrica de la Fundación Cardioinfantil en Bogotá, Colombia, candidato a doctorado en Ciencias de la Salud, su PhD y línea de investigación es sepsis, endotelio y daño del glicocálix.
Es vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica en el periodo 2012-2015, con entrenamiento en trasplante multiorgánico y trasplante de hígado donante vivo en el Children's Hospital de Pittsburgh y en el Hospital de La Paz, Madrid, España. Cuenta con más de 30 publicaciones indexadas y más de 350 citaciones de sus investigaciones a nivel global. El Dr. Jaime Fernández Sarmiento, conferencista desde Colombia, comparte con nosotros el tema Consenso de Sepsis LATAM. Hola a todos, mi nombre es Jaime Fernández, yo soy pediatra intensivista, actualmente vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo Pediátrico, es la SLIP. Para mí es motivo de gran alegría y felicidad participar en esta primera jornada internacional del capítulo dominicano de Cuidado Intensivo Pediátrico. Muchas gracias a todo el comité organizador por su amable invitación. Les voy a hablar de un tema que hemos venido trabajando en los últimos años, particularmente desde el año pasado, y es el Consenso Latinoamericano de Manejo de la Sepsis en Niños, un trabajo muy importante realizado y publicado recientemente en una revista de alto impacto que les voy a compartir. No tengo conflictos de interés para declarar en esta conferencia y quiero empezar mencionando que Latinoamérica para todos nosotros es una región hermosa, con grandes contrastes, en donde lo que más nos enorgullece son nuestra gente, nuestros niños, la población que lamentablemente se ve expuesta a una gran cantidad de inequidades que hace que en enfermedades como la sepsis tengamos una desigualdad y una mortalidad bastante importante en países de medianos y bajos ingresos, que son la mayoría de los países en América Latina. La mortalidad por sepsis es mucho más alta en países de medianos y bajos ingresos con respecto a los países de altos ingresos. En otras palabras, un niño que vive en un país como el nuestro tiene un poco más de 4 veces más riesgo de morir por sepsis que si vive en un país de altos ingresos. Y la frecuencia en la enfermedad en menores de 5 años es muy importante, un poco más de 20 millones de casos incidentes por año, de los cuales 2.9 millones de ellos mueren por sepsis, específicamente en menores de 5 años. Recientemente, en febrero del 2020, la Sociedad Americana de Cuidado Crítico, la Sociedad Europea, formulaban sus guías de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, liderada por el Dr. Scott Weiss. Este consenso americano generaba 77 recomendaciones, de las cuales solamente una de ellas tenía en cuenta el contexto para países de medianos y bajos ingresos, y un poco más del 85% de los participantes son médicos e investigadores que viven en Norteamérica y en Europa. De tal manera que nosotros en América Latina consideramos que el contexto es muy importante y tenemos posiblemente una heterogeneidad en la atención diferente que nos obligaba a empezar a trabajar en nuestro propio consenso. Y cuando decíamos trabajar en nuestro propio consenso no implicaba competir con nadie, sino entender que nuestra realidad es diferente, entender que hay factores del paciente asociados diferentes, los accesos a los servicios de salud muchas veces son muy difíciles, la etiología de la sepsis también es diferente en América Latina y que eso implicaba que nosotros empezáramos a trabajar basado en esas diferencias en nuestro propio consenso latinoamericano de sepsis pediátrica. De tal manera que desde el Comité de Sepsis de la Sociedad Latinoamericana, junto con otros aliados que ya les voy a mencionar, nos trazamos un objetivo y era definir las estrategias de manejo prioritaria en niños con sepsis en América Latina, particularmente de aquellos países de medianos y bajos ingresos con sistemas de salud muy heterogéneos como los nuestros. Este fue un consenso dirigido para niños de 1 mes a 18 años, haciendo mucho énfasis en las investigaciones originales de América Latina, con toda la estructura y los pasos adecuados del método Delphi modificado. Y la idea nació desde el Comité de Sepsis de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo, liderado por nuestro coordinador y el gran amigo e investigador, doctor Roberto Jabornisque de la Argentina, y decidimos invitar otras sociedades y otras agremiaciones con mucho reconocimiento e investigación en sepsis, como el Instituto Latinoamericano de Sepsis, OEILAS del Brasil, la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas y la Sociedad Latinoamericana de Infectología. Involucramos expertos que hayan venido trabajando en sepsis en los últimos años de 11 países
4 sociedades científicas para ayudar a muchos niños. Y en ese orden de ideas tuvimos el honor de liderar el consenso latinoamericano con la doctora Daniela de Souza del Brasil, y tuvimos 2 coordinadores metodológicos, la doctora Ana Cabana Martínez y el doctor Víctor Nieto de Colombia también. Participaron, como mencionaba, 29 expertos temáticos y metodológicos de México, de Costa Rica, de Ecuador, del Perú, de Chile, de la Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de España y de Colombia, todos con el ánimo de trabajar en nuestro consenso y fundamentalmente involucrar personas que tengan experiencia en trabajar en sepsis pediátrica con investigaciones originales. En ese sentido, aquí es una fotografía de una de las tantas reuniones que hicimos con todos los participantes del consenso, y lo que definimos inicialmente fueron 10 dominios que íbamos a trabajar entre todo el grupo del consenso, frente a los 6 que en un momento dado la campaña Sobreviviendo a la Sepsis planteaba inicialmente, y vamos a ver algunas diferencias entre uno y la otra. Entonces, nuestra primera recomendación fundamentalmente estaba relacionada con la definición, y en ese orden de ideas nosotros teníamos presente que esto era un punto muy importante. Este dominio lo lideró la doctora Vanessa Suárez Lanciotti del Brasil, y creíamos nosotros que era muy importante definir correctamente la sepsis. Y es que una cosa es la definición y otra cómo desde el punto de vista operacional la vamos a instaurar, y la sepsis la consideramos adaptándolo a la definición de sepsis 3 de la grupo pues que lo había definido los adultos, y considerando la sepsis como un síndrome clínico caracterizado por una disfunción orgánica potencialmente mortal que genera o es causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Y el choque séptico como aquella sepsis con anomalías circulatorias, celulares y metabólicas particularmente profundas asociadas con mayor riesgo de mortalidad. Si nos damos cuenta, el porcentaje de acuerdo de aceptación en estas 2 definiciones fue del 100%. Entonces, el primer dominio, que era la definición, venía seguido de un segundo dominio, que es la epidemiología, y conocer un poco más acerca del comportamiento de la enfermedad en nuestras regiones, y la lideró la doctora Daniela de Souza del Brasil y el doctor Juan Camilo Jaramillo de Colombia, fundamentalmente citando 2 grandes investigaciones que los 2 me habían trabajado hace unos años en Brasil y en Colombia. La primera de ellas, un estudio de la epidemiología de la sepsis en 5 países de Sudamérica, liderada por la doctora Daniela de Souza, en donde la mortalidad global que encontramos fue alrededor del 14%, y los factores asociados más frecuentemente a esa mortalidad eran el hecho de tener 2 condiciones crónicas o falla orgánica múltiple. De la misma manera, el doctor Juan Camilo Jaramillo, en 19 UCI en Colombia, encontró una mortalidad global del 18%, en donde también los factores asociados eran un bajo estrato socioeconómico y la presencia de falla orgánica múltiple. También en la Argentina, el doctor Roberto Jabornisky, en 59 UCI, encontró una mortalidad de casi el 32%, fue un estudio hecho de repente unos años atrás, en donde los factores asociados a la mortalidad fue venir del ámbito rural, la presencia concomitante de SRA o choque, y cerca del 40% de los pacientes recibieron antibióticos luego de la primera hora del diagnóstico. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, decíamos cómo es importantísimo tener presente el contexto de la sepsis en nuestras regiones. Y viene el tercer dominio, que es el dominio de bondes y cuidado inicial, que lo lideró Franco Díaz de Chile, en donde para nosotros era muy importante conocer que esta enfermedad o la sepsis es una enfermedad tiempo dependiente, es decir, entre nosotros más rápido actuemos vamos a obtener mejores desenlaces, y que cada intervención debe hacerse en el momento correcto. De la misma manera, creemos que es muy importante como recomendación del paquete de medidas y cuidado inicial que se comuniquen el médico que remite del nivel de atención básico hasta el médico que recibe en un nivel más avanzado para estabilizar el niño, para que sea transportado en las mejores condiciones posibles. Aplicar el triángulo de evaluación pediátrica siempre como una aproximación inicial al niño con sepsis, y tener en cuenta que este paquete de medidas o bundle, que incluye accesos vasculares, oxígeno para pacientes frente a hipoxemia, a inicio de vasoactivos independientemente tenga o no acceso central, podríamos empezarlo por vena periférica, es un paquete que si hacemos esas medidas de manera conjunta, vamos a tener mejores resultados que si lo hacemos de forma independiente. Y es que es muy importante conocer el contexto e intervenir en sepsis
particularmente a nivel de educación. Y esta recomendación está basada en esta investigación que hacíamos hace unos años en Colombia, en donde en un estudio antes y después tomábamos qué pasaba con la sepsis antes de hacer una intervención educativa al grupo de enfermeras, terapeutas, residentes, pediatras de urgencias, en donde le enseñábamos lo que era la sepsis. Y luego de eso medíamos qué pasaba y nos dimos cuenta que con esa sencilla intervención educativa reducíamos la estancia hospitalaria, la ventilación mecánica y se colocaba más rápido antibiótico en los niños con sepsis. Y es que es importante entender que la sepsis es una enfermedad que es tiempo dependiente, es decir, así como en trauma, tengo la hora del trauma, en dolor torácico, en stroke, en sepsis también hay que tener un tiempo limitado para aplicar todo este paquete de medidas o bundle que se conoce en los niños con sepsis. El cuarto dominio que trabajamos fue el dominio de reconocimiento temprano y escalas de gravedad. Se generaron 7 recomendaciones, la lideró la doctora María Pilar Arias de la Argentina. Y aquí les voy a traer sencillamente las más importantes. Y una de ellas es que es muy importante tener en cuenta, además de los criterios clínicos, la percepción del equipo tratante y de los padres con respecto a la gravedad de la enfermedad. Es decir, aquel padre que nos dice yo no veo bien a mi hijo, debemos prestarle atención y un 91% de aceptación en esta recomendación. Se hicieron otras recomendaciones y muy importante tener en cuenta que debemos aplicar una escala de disfunción orgánica o de gravedad como el PESOFA o el PELOT, y eso está basado en este estudio de Nelson Sánchez Pinto que participó en nuestro consenso, en donde el PESOFA tiene una muy buena capacidad de discriminar a aquellos pacientes que se van a morir, sobre todo cuando tienen por encima o está por encima de 9 puntos. También la doctora María Pilar validó escalas de mortalidad o predictores de mortalidad como el PIN-3, esto realizado en la Argentina, y el PIN-2 también lo validó en 13 países de América Latina, en donde el PIN-3 tendría una muy buena capacidad para discriminar a aquellos pacientes con riesgo de morir, independientemente del grupo etario en el cual se le apliquemos. El quinto dominio fue el dominio de oxigenoterapia y manejo ventilatorio. Este dominio lo lideró el doctor Werder Bruno de Carvalho del Brasil, y la primera recomendación que hacíamos era considerar siempre la administración de oxígeno por cánula alto flujo, CPAP de burbuja o ventilación no invasiva en aquellos niños con fallas respiratorias cuando no sea posible o seguro iniciar una ventilación invasiva. Si yo estoy en un primer nivel y el paciente está progresando, ofrezcámosle este tipo de estrategias que nos puede ayudar. Y esta recomendación está basada en un ensayo clínico que comparaba el CPAP de burbuja, la cánula de alto flujo, en donde no había diferencia en términos de distancia, profundidad de la hipoxemia, duración de la hospitalización, y que se recomendaba intentar hacer esta intervención en pacientes que estaban comprometidos. También en este dominio recomendamos que en pacientes con ventilación mecánica invasiva busquemos mantener saturaciones por encima de 92% cuando tengamos un SRA leve por sepsis, cuando tengamos un PP por debajo de 10. Pero pacientes con enfermedad grave, para evitar parámetros dañinos, podemos mantener saturaciones por encima del 88% y hubo un alto nivel de aceptación de esta recomendación. De la misma manera, en aquellos pacientes en quienes estemos en ventilación mecánica, se recomienda una estrategia protectora, con volúmenes corrientes de 5 a 8 por kilo, presión de meseta por debajo de 30 centímetros de agua, y aquellos niños que tengan una distensibilidad o una elastancia pulmonar baja, para lograr saturaciones por encima de 88, podríamos usar volúmenes corrientes un poco más altos, siempre y cuando la presión meseta esté por debajo de 30 centímetros de agua. Otra recomendación importante es que debemos buscar el PDP necesario para obtener la mejor distensibilidad posible y lograr una buena oxigenación, y eso está basado en este estudio de Keman y colaboradores, un estudio observacional analítico retrospectivo con un poco más de 1000 pacientes, en donde los niños que recibían más bajo nivel de PDP que el recomendado por la estrategia SRA Network tenían un poco más de 2 veces riesgo de morir con respecto a los que no se les aplicaba. El sexto dominio que trabajamos en nuestro consenso fueron las recomendaciones de reanimación hídrica. Emitimos 4 recomendaciones, tuvimos el honor de liderar este grupo de dominios, y basado en los trabajos clásicos de Maryland, de New England de hace unos años, o ya publicaciones más recientes, lo que nosotros recomendamos es no administrar bolos de fluidos cuando tengamos a un paciente que no tenga ustedes disponibilidad de cuidado intensivo y ese paciente no curse con hipotensión. Pero por el contrario,
cuando usted tenga un sistema de salud que tenga disponibilidad de cuidado intensivo y usted esté en presencia de hipotensión, administre bolos de cristaloides de 10 mililitros por kilo hasta 40 por kilo la primera hora, monitorizando siempre marcadores de sobrecarga hídrica. De la misma manera, si usted sigue teniendo disponibilidad de UCI, no tiene hipotensión, pero tiene hipovolemia grave, o en caso de que tengamos, no tiene signos de hipotensión, de hipovolema grave, y en caso de que tengamos lesión pulmonar o disfunción miocárdica, puede usar una tasa más baja de reanimación hídrica entre 5 y 10 centímetros por kilo. En caso de hipovolemia evidente, usted podría usar hasta 60 centímetros por kilo con disponibilidad de UCI o 40 mililitros por kilo si no hay disponibilidad. También recomendamos preferir soluciones balanceadas como el lactato de Ringer frente a la solución salina. Y eso está basado en estos dos grandes estudios observacionales, este estudio del grupo de Estados Unidos y este estudio que realizamos en Colombia recientemente, en donde las soluciones como la solución salina se asocia a mayor estancia en UCI, lesión renal aguda y necesidad de terapia de soporte renal. Entonces recomendamos que se prefieran soluciones cristaloides balanceadas como el lactato de Ringer. El séptimo dominio era el dominio de manejo de vasoactivos y en ese sentido este dominio lo lideró el doctor Claudio Oliveira del Brasil. 3 recomendaciones se emitieron y es que deberíamos iniciar vasoactivos después de 40 mililitros por kilo de reanimación con líquidos. Pero si el paciente presenta signos de hipoperfusión, hay que iniciarlo, pero si presenta signos de sobrecarga antes de completar los 40 mililitros por kilo y requiere algún vasopresor, debería iniciarse. Y siempre se está recomendando hoy en día iniciar adrenalina como el medicamento de elección y noradrenalina para aquellos casos en que exista baja resistencia vascular sistémica. Una recomendación muy importante con 96% de aceptación es que usted puede iniciar el vasoactivo en cualquier parte del hospital donde se encuentre, en urgencias, en hospitalización, en cuidado intensivo, y lo podría iniciar por vena periférica si no tiene un acceso central para no atrasar el inicio del vasoactivo. Y ya cuando pueda y cuando tenga una persona entrenada, pues usted iniciaría el medicamento vasoactivo por un acceso central. Y eso está basado fundamentalmente en estas investigaciones o en esos 2 ensayos clínicos, uno en Brasil, otro realizado en Egipto. En este primero se comparaba la dopamina frente a la adrenalina y la dopamina se asoció a más mortalidad y a mayor riesgo de infección asociada al cuidado de la salud. Y en este otro estudio, la adrenalina tenía mayor eficacia en resolución del choque en la primera hora comparado con la dopamina. Y lo resumimos en este algoritmo. En este algoritmo es el algoritmo que sugerimos para el manejo hemodinámico de los pacientes con sepsis y choque séptico. Entonces, si usted considera que requiere un bolo cristaloide, prefiera una solución balanceada y una estrategia individualizada. Si el paciente no tiene hipotensión, pero tiene signo de hipoperfusión y usted no tiene disponibilidad de UCI, no ofrezca un bolo y inicie líquido de mantenimiento. Pero si usted tiene signos de hipoperfusión y tiene disponibilidad de UCI, inicie bolos de 10 mililitros por kilo y considere más bajo bolos de 5 mililitros por kilo en caso de injuria pulmonar o disfunción miocárdica. Pero si el paciente está hipotenso, inicie bolos de 10 centímetros por kilo que pueden ser más bajos y están en estas 2 condiciones y siempre monitorizando pérdidas continuas. Y si tiene hipovolemia evidente, un tercer espacio, puede llegar a administrar hasta 60 mililitros por kilo si tiene UCI o 40 si no tiene UCI. Siempre vigilando marcadores de gasto cardíaco para parar los polos de cristaloides cuando tenga signos de sobrecarga. Después de 40 mililitros por kilo o antes, si usted tiene signos de sobrecarga hídrica, inicie un vasopresor si hay signos de bajo gasto, el de elección de adrenalina y limitar noradrenalina cuando existe baja resistencia vascular sistémica. Puede iniciarlo por vena periférica de forma transitoria mientras usted ya tiene luego un acceso venoso central. El octavo dominio fue el dominio monitoreo, lo lideró la doctora Adriana Jock de Costa Rica, 2 recomendaciones de hacer un monitoreo básico en el paciente con sepsis o más avanzado en el paciente con choque séptico. Y el noveno dominio fue el dominio de antibióticos, 10 recomendaciones que se pueden resumir con las que compartimos con la Sociedad Americana de Cuidado Crítico, en donde el paciente en choque séptico requiere un antibiótico la primera hora. Y si tiene sepsis, con disfunción de órgano o sepsis, deberíamos iniciar el antibiótico en las 3 primeras horas de diagnosticar el problema. Y finalmente, las terapias coadyuvantes, 20 recomendaciones, como les he venido diciendo en la conferencia, les traigo las más importantes, sobre todo por honrar el tiempo. Y aquí una de las más importantes es que deberíamos considerar administrar hidrocortisona en niños con choque séptico, refractario líquidos y a fármacos inotrópicos o vasoactivos. Y esto es una gran diferencia con el consenso de la Sociedad Americana,
y es que en ese consenso no se incluyeron este trabajo de Cochrane reciente del 2019, en donde los esteroides como la hidrocortisona debería considerarse en choque refractario. Se debe suspender la hidrocortisona cuando ya no sean necesarios los vasoactivos, y eso está basado en otros estudios que incluimos. No está recomendado que iniciemos la terapia HAT, hidrocortisona, ácido ascórbico y tiamina. No tenemos suficiente evidencia en niños para recomendarla. Y siempre intentar iniciar nutrición enteral en las primeras 48 horas de ingreso de los niños con sepsis cuando están hemodinámicamente estables y un tracto gastrointestinal intacto. Y el tema de los esteroides fue muy importante porque realmente con el grupo o con los esteroides existe más que nunca la importancia de aplicar la medicina de precisión. Y es que este estudio encontró que cuando ofrecíamos hidrocortisona en los pacientes que tenían inmunoparálisis, se asociaba a mayor duración de la falla orgánica múltiple frente a los pacientes que no tenían, frente a los pacientes que sí tenían inmunoparálisis. Entonces, es individualizar y en el caso de nuestro consenso para pacientes que son refractarios a líquidos y a catecolaminas. En resumen, 62 recomendaciones, de las cuales 60 son recomendaciones fuertes emitidas por 11 apasionados de la sepsis de toda América Latina. Y siempre que nosotros vemos una situación desde diferentes ópticas, ya sea con contexto o desde la óptica que habiendo tuvo en cuenta el contexto, es importante tener en cuenta que tenemos coincidencias y diferencias con el consenso de la sociedad americana. Particularmente las diferencias es que nosotros hacemos mucho énfasis en el contexto, incluimos mucha investigación original de América Latina. En el consenso americano de la sociedad de cuidado crítico solamente tuvo una recomendación basada en el contexto. Nosotros creemos que es muy importante definirla y fuimos el primer grupo que define la sepsis adaptando esa definición de sepsis 3. Mantenemos el bundle y la epidemiología la describimos y el consenso de la Sociedad Americana hace más énfasis en terapias adjuntas y endocrinas. Compartimos que es muy importante la reanimación hídrica, el manejo ventilatorio y vasoactivos basado en cada paciente, así como la necesidad de investigaciones de alta calidad. Entonces, los mensajes claves para llevar a casa, este es el primer consenso para manejo de la sepsis en niños que viven en países de medianos y bajos ingresos, particularmente en América Latina. Algunas diferencias y otras similitudes con el consenso de la Sociedad Americana de Cuidado Clínico. Creemos que la más importante es el contexto, tenemos en cuenta en qué lugar se desarrollan y viven nuestros niños. Es un trabajo importante en un grupo de investigadores que llamamos más apasionados por la sepsis, más que expertos, y que claramente necesitamos más investigaciones en América Latina colaborativas para mejorar todos nuestros desenlaces. Ustedes encuentran publicado desde el 23 de noviembre online este consenso en el Journal of Intensive Care Medicine. Si ustedes colocan la cámara de su celular sobre este código QR, van a tener un acceso a un ResearchGate donde pueden llegar a tener acceso al full text de esta investigación, de este consenso, cuando lo soliciten de manera individual. Y acá figuran todas las personas que participaron en el consenso, 27 líderes temáticos, 2 líderes metodológicos, para un total de 29 expertos de América Latina que hemos venido trabajando desde hace un buen tiempo en mejorar la calidad de vida y los desenlaces de nuestros niños que sufren de sepsis en nuestras regiones. Muchas gracias. Para cualquier duda o inquietud, aquí les dejo mi correo. Muchas gracias nuevamente por la invitación y un feliz día. A continuación presentamos la directiva actual del Capítulo Dominicano de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dr. Luis Manuel Rodríguez, presidente. Doctora Giselle Virginia Salvador, vicepresidenta. Doctora Emily Brito, secretaria. Doctor Ramón Rodríguez, tesorero. Doctora Sujay Vázquez, primera vocal. Doctor Luis Ariel Doesi, segundo vocal. Doctora Criselis Alcántara, tercera vocal. Organiza Consejo Dominicano de Cuidado Intensivo Pediátrico. Con el aval de la Sociedad Dominicana de Pediatría. A continuación invitamos a la doctora Yanina Rivas, intensivista pediátrica desde República Dominicana, nuestra moderadora, con la sesión de preguntas y respuestas. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos nuestros exponentes
por sus excelentes conferencias. En este momento, todos pueden ir haciendo sus preguntas en el área de preguntas y respuestas y las mismas van a ser respondidas por nuestros conferencistas que se encuentran conectados en este momento. Vamos a empezar con una pregunta para el doctor Ramón Rodríguez. Nos dicen, usted mencionó que mencionó el Pediatric Quick SOFA durante su conferencia. ¿Podría decirnos en qué consiste? Buenas noches. Bien, por decirlo de alguna forma sencilla y burda, el Pediatric Quick SOFA es el hermano menor del Pediatric SOFA, que es la adaptación pediátrica del SOFA. Es una herramienta que se basa plenamente en la clínica y lo mencioné durante mi exposición porque, siendo objetivos, guarda una gran relación con el triángulo de evaluación pediátrica, ya que evalúa específicamente los 3 sistemas que evalúa el otro triángulo, que son el cardiovascular, respiratorio y neurológico, ya que esos 3 sistemas suelen verse afectados en la mayoría de patologías críticas que llegan a nuestra emergencia. La diferencia radica con el triángulo de evaluación pediátrica en que este sí requiere que toquemos al paciente y hagamos algunas cosas, por ejemplo, medir la presión arterial, que sería la evaluación hemodinámica que incluye, ver el estado neurológico, utilizar una escala de medida, y la respiración también, la frecuencia respiratoria específicamente. Muchas gracias al doctor Rodríguez. Seguimos aquí con una pregunta para la doctora Grullón. Nos dice, ¿se deben utilizar esteroides en todas las miocarditis pediátricas? Doctora Grullón. Sí, muy buena pregunta. Y es un caso que, al igual que como mencionó el doctor Fernández en su conferencia con la sepsis, se restringe a casos específicos y solamente está indicada esos inmunomoduladores, además de los esteroides y la inmunoglobulina y algunos estudios que han salido con anticuerpos monoclonales, solamente para la miocarditis que son fulminantes, esas que no tienen una respuesta adecuada. Entonces, solamente para las miocarditis fulminantes es que está indicado. Perfecto, doctora Grullón, tenemos otra pregunta para usted. Nos preguntan, ¿qué tan frecuentes son las lesiones permanentes post-COVID? Bien, mire, las lesiones permanentes post-COVID, que sería el caso del SIN pediátrico, tienen muy buena recuperación en la población pediátrica. Solamente el 1% queda con secuelas, pero estas suelen recuperarse y suelen ser secuelas muy leves, no graves, a menos que el paciente tenga algún antecedente, alguna enfermedad crónica. Entonces, si le da entonces el SIN pediátrico con presentación de la infección a nivel miocárdico, sí, entonces va a tener una secuela, una repercusión mayor y, por supuesto, una mayor mortalidad. Pero hasta ahora, lo que se ha evaluado en estos pacientes es que tiene, gracias a Dios, muy buenas respuestas. Una miocarditis que le da y que puede entonces responder de forma adecuada al manejo inmediato, que lo más importante es la identificación inmediata de los signos y síntomas que tenga el paciente. Así es. Bueno, en lo que siguen las demás preguntas, les voy a decir que aquí dicen que un placer disfrutar de los conocimientos del doctor Jaime Fernández. Excelentes conferencias de la doctora Grullón y del doctor Rodríguez. Vamos a ver que tenemos otra pregunta. Dice, para el doctor Fernández, ¿por qué no administrar los bolos de líquidos si no se tiene la UCI disponible? Buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Para mí bien. es realmente motivo de gran felicidad acompañarlos, más aún cuando se le hace el homenaje a 2 grandes líderes y amigos desde hace muchos años, la doctora Patricia Rosario y el doctor Rafael Encarnación. Un fuerte abrazo para todos y para Yanina y todos mis exalumnos, que veo muchos conectados. Para responder esa pregunta, que es supremamente interesante, vale la pena reconocer un poquito el principio rector que nos llevó a trabajar en este consenso. Debo recalcar que es el primer consenso latinoamericano en sepsis pediátrica
en donde fuimos muy estrictos en la selección de los participantes para que realmente las personas que estuvieran allí participando tuviéramos investigaciones originales realizadas en la región. Y cuando analizábamos un poco eso, el segundo principio rector era tener siempre presente que debíamos incluir investigaciones realizadas en nuestra región, no excluirlas porque fueran en español o portugués, y adicionalmente, muy importante, en donde tuviéramos en cuenta el contexto. Y ahí viene, con esta introducción, la respuesta a la pregunta. Y es que el trabajo inicial de la doctora Rudy y colaboradores, que ustedes conocen como el estudio FES, el del New England, lo que encontró es que aquellos pacientes que se les colocaban bolos de cristaloides hacían más falla respiratoria y se morían más. Y cuando se analizaba el por qué ocurría esa circunstancia, es que en esos sitios no existía disponibilidad de una persona entrenada en un manejo avanzado de la vía aérea, en intubación, y muchas veces estos pacientes tienen disfunción miocárdica concomitante y terminan haciendo edema pulmonar y podían fallecer. Otro aspecto que se analizaba en ese estudio es que el bolo de cristaloides podría en un momento dado hemodiluir a los pacientes, y esa hemodilución en un escenario de un 30% de pacientes con malaria podría condicionar mayor falla y disfunción cardiocirculatoria que podría llevar a esa circunstancia. Entonces, muy importante tener en cuenta el contexto. Fue la única recomendación de la Sociedad Americana de Cuidado Crítico que tuvo en cuenta el contexto, la reanimación hídrica, y nosotros decidimos que esto había que hacerlo, y quiero recalcar dos puntos importantes que de repente no sé si quedaron claros en la presentación. Número uno, que empezamos a usar bolos de 10 mililitros por kilo, ya no los 20 tradicionales, porque posiblemente el paciente no necesita tanto, y es preferible repetir bolos de 10 por kilo y no en un momento dado exagerar y llevar a falla respiratoria al paciente. Y en segundo lugar, que sean soluciones balanceadas, es decir, como hoy en día clasificamos los líquidos endovenosos, esas soluciones balanceadas son las que más se parecen al plasma en términos de composición. Aquí en Colombia tenemos una que comercialmente se conoce como Plasmalite, pero el lactato de Ringer ha sido como el más conocido en general, que se asemeja mucho al plasma, y es que resulta que esta solución balanceada no va a alterar tanto digamos, el endotelio, la célula endotelial, ni tampoco asociarse a falla renal y otras complicaciones como las mostramos en la presentación. Gracias, doctor Fernández. Seguimos con otra pregunta también para usted. ¿A qué dosis se recomienda actualmente el uso de esteroides en choque refractario a catecolamina? Esa es una excelente pregunta. Y con respecto a los esteroides, debo mencionar dos aspectos. Número uno, si somos acuiciosos y vemos las recomendaciones de la Sociedad Americana de Cuidado Crítico, ellos no hacen recomendación ni a favor ni en contra, es bastante inespecífica su recomendación. La recomendación de nuestro consenso es que debe usarse en el choque séptico refractario a líquidos y a catecolaminas. Eso quiere decir que debemos considerarlo en aquellos pacientes en donde ya hemos colocado una reanimación hídrica, hemos iniciado un soporte vasoactivo y no tenemos respuesta. Cuando decido colocar la dosis es muy importante tener presente los antecedentes. Si el paciente tiene antecedente de terapia esteroidea crónica, o es usuario o es neumópata crónico, por ejemplo, tiene otras comorbilidades, puede en un momento dado ser necesario un bolo entre 5 y 10 miligramos por kilo, máximo 10 miligramos, y luego empezar una infusión continua de 0,18 miligramos kilo hora. Es lo que recomendamos nosotros en el consenso. La publicación que les comparto es realmente el resumen ejecutivo, porque el consenso entero tiene 72 páginas, que debo contar una evidencia acá, y es que no la publicaron en una revista muy famosa de cuidado intensivo por eso. Entonces estamos en el proceso de publicarla en español, toda el consenso, para que esas explicaciones se puedan, digamos, leer y aclarar rápidamente. Pero de forma puntual, el bolo de 5 a 10 por kilo, máximo 100 miligramos, y 0,18 miligramos kilo hora en infusión continua es lo que hoy en día recomendamos. Perfecto, al parecer entramos en confianza porque ya están llegando las preguntas. Tenemos una pregunta para la doctora Grulló. ¿Qué se debe hacer diferente en el paciente con cardiopatía en choque a lo que hacemos con otras patologías? Pero va a depender qué tipo de choque va a tener ese paciente en ese momento. En el caso de que sea ducto dependiente o un cardiogénico,
es sumamente importante identificar la causa, además de iniciar, por supuesto, su soporte con inotrópico, su cuidado con las vías aéreas, su soporte con, por supuesto, las infusiones de líquidos necesarias, pero si es un shock cardiogénico siempre hay que identificar la causa. Si es causa obstructiva, siempre tenemos que descartar en menores de 1 año que, como ya mencioné, no sean cardiopatías ductodependientes. Y en el caso de un niño mayor, pues descartar sobre todo en esa área crítica que no sea un taponamiento cardíaco, el cual se debe de evacuar en forma inmediata, porque si ya entro en choque, tenemos que inmediatamente quitarlo. Entonces, si no hacemos un manejo inmediato de la causa que tiene ese paciente en ese momento, entonces no vamos a poder tratarlo con más medicamentos, más fármacos, más inotrópicos que utilicemos en ese momento. Entonces, es importante saber la causa por la que está. Si el paciente está en insuficiencia cardíaca, entonces tenemos que manejar esa parte del inotropismo que es tan importante, sobre todo, y dar el soporte, por supuesto, con la restricción hídrica y todo lo que es el manejo a nivel cardíaco para mantener el gasto, que es lo más importante en esos pacientes. Gracias, doctora Guillermo. Realmente, si no sabemos lo que estamos tratando, no podemos saber qué manejar. Continuamos con otra pregunta, no nos dicen para quién, al parecer para el doctor Fernández. Si el paciente en shock séptico y con signos de sobrehidratación que persiste la anuria, ¿se puede usar furosemida a pesar del riesgo de producir más hipotensión? Esa pregunta es supremamente interesante y es un caso de la vida real, ¿cierto? Aquí quiero hacer una introducción teniendo en cuenta siempre analizar a fondo el paciente. Fíjate que el escenario es un paciente que está edematizado, sobrecargado, oligoanúrico, pero que puede estar hipotenso. Entonces, si está sobrecargado, muy seguramente lo que nosotros vemos, ese edema, es que tiene aumento del agua corporal total, pero posiblemente disminución del volumen intravascular. Esa disminución del volumen intravascular es la que está llevando a una pobre perfusión renal, oliguria y falta pues de una adecuada diuresis. Entonces, antes de ofrecer un diurético para que el paciente mejore su gasto urinario, como le decimos aquí en Colombia, debo garantizar que el volumen intravascular es adecuado, porque si el volumen intravascular no es adecuado, puede ser la misma causa de la oligonuria. Pero una vez garanticemos que tenemos volumen intravascular adecuado, definitivamente puedo colocar una carga o una dosis de diurético para forzar diuresis. Es muy importante tener presente que uno de los problemas más frecuentes hoy en día en terapia intensiva y en muchos servicios de urgencias es que sobrecargamos los niños de líquidos. Y yo molesto un poquito a mis residentes de cuidado intensivo y residentes de pediatría y les digo, mire, en terapia intensiva nos pasamos la mitad del tiempo colocándole líquidos y la otra mitad del tiempo intentando sacárselos, ¿cierto? Entonces es preferible ser más racional, por eso la recomendación de bajar a 10 mililitros por kilo, que tiene de hecho una razón fisiológica. Recordemos que más o menos la volemia de un lactante es 80 mililitros por kilo. Cuando hablábamos de colocar 20 mililitros por kilo, estamos colocando la cuarta parte de esa volemia. Y es que cuando se pierde la cuarta parte de la volemia es que yo tengo signos clínicos como hipotensión y otras manifestaciones en la macrocirculación. Pero no todos los pacientes han perdido o han redistribuido esa cuarta parte de la volemia. Muchas veces es menos y con una sola dosis de 10 mililitros por kilo tengo recuperación de la volemia y te puedo empezar a iniciar, si sigue la hipoperfusión y hay sobrecarga inclusive, un vasoactivo. Entonces, la respuesta concreta es el diurético podría usarse, pero antes de decidir formular ese diurético, yo invitaría a hacer una sola pregunta y es, ¿por qué? ¿Por qué está dejando de orinar este paciente? ¿Porque le falta volumen intravascular o porque definitivamente debo mejorar un poco y forzar ese glomérulo para que empiece a tener diuresis? Sería como la respuesta concreta. Rivas, ¿puedo hacer una pregunta yo? Claro. Con los expertos aquí del área de intensivo, como el doctor Rodríguez, el doctor Fernández. No sé, con su experiencia, como ustedes son los especialistas de la unidad crítica, el uso de albúmina, ya que usted mencionaba con ese volumen intravascular que es tan importante mantenerlo, que no solamente poniendo, como usted dice, cargas tan excesivas. No sé ustedes qué piensan con ese uso de albúmina, el doctor Rodríguez y el doctor Fernández, a ver qué piensan ustedes con relación a eso.
Bien, Adelante, como... pues. Sí, sí, gracias. Bien. Por mi parte, con la albúmina ocurre algo muy parecido si uno hace un escrutinio de la evidencia, como lo que ocurre con los esteroides. Hay un poco de controversia y estudios poco concluyentes. Y algo que puede llevar a ese punto en el cual no hay como una decisión clara es que cuando hay una lesión endotelial importante, cuando hay pérdida de glucocáliz por la situación per se que tiene el paciente, parte de la albúmina que uno pone también se puede ir. Entonces, desde mi punto de vista y por lo que he revisado, el doctor nos puede aclarar un poquito más ahí. Hay que entender también y interpretar la situación en la que se encuentra el paciente. ¿Qué tanto va a extravasar de la albúmina que le voy a poner? ¿Qué tanto va a perder? ¿Qué tanta agua se va a arrastrar a la pared? ¿Y qué consecuencias va a tener ese arrastre? Entonces, muchas veces lo que le pongo también se va y el que eso se vaya se lleva agua consigo. Entonces hay que, como no está clara la recomendación, hay que interpretar, como decía el doctor con la furosemida. La respuesta del doctor Rodríguez es muy al lugar y menciona un tema muy interesante e importante que es el daño endotelial y el glicocálice. Con respecto a la albúmina, yo los invito a que pensemos que hay dos brazos. Un brazo, cuando la uso como bolo para reanimación hídrica, y otro brazo, cuando yo decido colocar una infusión de albúmina para ofrecer un ambiente rico en albúmina mayor a 3 gramos por decilitro. Entonces, el primero de ellos, el bolo, habitualmente de 5 a 10 mililitros por kilo de albúmina que colocamos habitualmente diluida, no es la albúmina al 20, suele ser albúmina al 5%. En ese sentido, el estudio SAFE fue un ensayo clínico muy famoso de hace unos años que no demostró que esos bolos de albúmina cambiaran la mortalidad, pero nos mostró una cosa muy interesante, y es que a quienes se reanimaba con albúmina luego de algunos bolos de cristaloides, los balances hídricos eran menos positivos. Cuando se hizo luego un análisis con aproximación económica de esa estrategia, había una reducción casi un 20% en el costo, considerando que la albúmina es un medicamento costoso. Entonces, de forma concreta en sepsis, la albúmina podríamos llegar a considerarla luego de que usted ha utilizado 1 o 2 bolos de cristaloides, el paciente está con hipoalbuminemia y definitivamente no hay respuesta o recuperación de la volemia, sería como la recomendación concreta. Con respecto al ambiente rico en albúmina, quiero compartirles y darles esa chiva un poquito. El año pasado publicábamos en el Pediatric Critical Care con Carcilo un artículo de cómo el glicocálice se altera definitivamente de manera importante en pacientes con sepsis. Y de ahí se derivó pues mi investigación de tesis doctoral, en donde lo que nosotros hacíamos era medir con un videomicroscopio la microcirculación sublingual y medíamos la distancia que existe entre el glóbulo rojo y la célula endotelial. Ese videomicroscopio se llama GlycoCheck. Esa distancia corresponde al glicocálice. Para todos recordemos que el glicocálice es esa capa rica en carbohidratos de carga negativa que recubre todos los vasos sanguíneos del cuerpo, es como una gelatina que lo recubre. Los que somos hinchas del fútbol decimos, mire, es como una cancha de fútbol en donde la grama está perfecta y entonces la bola de fútbol rueda muy bien. Pero si en esa misma cancha de fútbol yo tengo huecos y no está muy bien, la bola no va a rodar bien. Lo mismo pasa con el vaso sanguíneo, si el glicocálice está perfecto, los glóbulos rojos y las células andan muy bien y el endotelio tiene un fenotipo que se llama fenotipo antiadherente. Entonces, nosotros con ese videomicroscopio lo que encontramos es que los pacientes que definitivamente tienen algunas condiciones como hipoalbuminemia, está más dañado el glicocálice. Y cuando uno le hace doble clic a este fenómeno y va a ver un poco que hay estudios en animales, uno de los 3 componentes del glicocálice se llama heparansulfato, que tiene carga negativa. Y recordemos que la albúmina tiene carga negativa. Hoy en día, de forma casi extrema, les digo, mire, la albúmina es muy buena para mejorar la presión oncótica, pero no es el único efecto, porque la albúmina de carga negativa, el heparansulfato del glicocálice de carga negativa, hacen que definitivamente se mantenga en el espacio intravascular. Cuando existe daño del glicocálice endotelial, se separa la célula endotelial y la albúmina pasa al intersticio. Entonces ya esa carga o ese efecto de presión no lo va a hacer en el espacio intravascular, lo hace en el espacio intersticial y por eso los niños se ven edematizados. ¿Qué tenemos que intentar hacer? Ojalá recuperar el endotelio y el glicocálice para que la albúmina se redistribuya y se mejore.
Y otra segunda razón, un poquito más profunda, la hacíamos con algunos biomarcadores, es que han hecho estudios en animales en donde han eliminado por completo la albúmina de la sangre y se han dado cuenta que se elimina por completo el glicocálice endotelial. Y es que en los pacientes con sepsis se producen unas enzimas que son las metaloproteinasas que dañan el glicocálice y el endotelio. Y un ambiente rico en albúmina libera las antagonistas de esas melanoproteinasas y las evitan que dañe más el glicocálice y se empieza a recuperar más rápido. Si nosotros no hiciéramos nada, en 5 días nuestras células tienen la capacidad de recuperar el glicocálice. Y eso lo explicamos en el artículo que pues, los invito a quienes tengan un rato para leerlo, que está publicado pues el año pasado en el Pediatric Critical Care, en el 2020, glicocálice y alteración de la permeabilidad endotelial. Entonces, de manera resumida, para esa excelente pregunta, lo que puedo decirte es que tengo esos dos brazos, albúmina en reanimación hídrica, como bolo, como una, digamos, coloide en reanimación hídrica, luego de que esos cristaloides no funcionan y que tengo condiciones especiales, o ambiente rico en albúmina, que es lo que estamos empezando a trabajar, en donde puede tener un efecto protector sobre ese endotelio y ese glicocálice. Excelente. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. Estas dos preguntas vamos a unirlas porque son parecidas. Preguntan por una parte que cuál es la antibioterapia de elección en pacientes con cuadros de sepsis y que cuál es la dosis y cómo saber qué tipo de antibioterapia usar en shock séptico. Digamos que ahí mencioné muy rápidamente en la conferencia lo que hablamos de antibióticos. Quiero resaltar que no solamente la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos participamos, sino también invitamos a la Sociedad Latinoamericana de Infectología y a la Sociedad Latinoamericana de Emergencias. El capítulo de antibióticos lo lideró el representante de la Sociedad Latinoamericana de Infectología. En ese sentido, fue la doctora Silvina Ribisky, de la Argentina. Lo que hicimos nosotros fue reiterar dos recomendaciones, pues se hicieron varias, pero las más importantes, de colocar antibiótico en pacientes con sepsis, definitivamente en las 3 primeras horas del diagnóstico, y en choque séptico en la primera hora, luego de hacer el diagnóstico. Casi que si queremos nosotros pensar el antibiótico es como el inotrópico de la infección, el que me la va a ayudar a erradicar rápidamente. Y en tercer lugar, ¿qué tipo de antibiótico? Que es específicamente la pregunta. Antes decíamos, mire, coloque cualquier antibiótico, pero rápido. Hoy en día decimos, no, mire, seleccione un antibiótico que tenga la capacidad de combatir el posible foco que usted está sospechando. Entonces, si yo sospecho un foco respiratorio, un antibiótico que cubra los gérmenes propios respiratorios, si el foco es abdominal, nosotros aquí habitualmente utilizamos ampicilina sulbactam o los pacientes con algún riesgo ya nosocomial piperacilina tazobactam, si es pulmonar, muchas veces usamos clindamicina cepraxona, en el comunitario y en el hospitalario pues usamos muchas veces vancomicina cefepime. ¿Por qué usamos clindamicina? Porque Colombia publicó hace poco un trabajo en donde tenemos cerca de un 50 a un 60% de estafilococo aureus meticilino resistente comunitario. Y pues con la cepraxona podríamos combatir de forma importante ese comunitario. Pero banco cefepime para el que está con, digamos, ya sospecha de gérmenes nosocomiales. Reservamos siempre los carbapénicos para aquellos pacientes con gérmenes BLE positivos o beta-lactamasas de espectro ampliado, cualquiera de ellos. Entonces, el mensaje es claro. Primero, empieza antibiótico con ese tiempo, 3 horas para sepsis, 1 hora para choque séptico. Segundo, déle importancia al tipo de antibiótico que es realmente relevante de acuerdo al foco. Y yo les mostraba un poco el trabajo que también publicábamos con Carcilo en Pediatric Critical Care hace 3 o 4 años, en donde fue muy chévere porque hicimos una estrategia educativa. Nos bajamos a urgencias, les dijimos, bueno, vamos a ver qué pasaba con ustedes en sepsis en 6 meses. Durante un mes entero nos bajamos a urgencias a entrenar a los pediatras, a las enfermeras, a los residentes, en sepsis y teníamos carteles en reanimación. Y luego de eso hicimos nosotros 6 meses de investigación a ver qué pasaba en un estudio antes y después, que es lo que se llama cuasi experimental. Lo que encontramos es que se redujo prácticamente a 8 minutos el momento o el tiempo de aplicación del antibiótico. Se redujo casi un 30% la necesidad de ventilación mecánica y se redujo prácticamente en 3.6 días la estancia hospitalaria por paciente. Entonces,
Realmente creo que todo esto es muy importante cuando están en el escenario de educación. Yo a ustedes los felicito porque estar un viernes a estas horas, en lugar de estar allá en la playa o tomando unos cócteles y estar estudiando, es plausible. Y realmente es muy importante tener en cuenta que la educación es fundamental con todos nuestros colaboradores, con nuestras enfermeras, con nuestros residentes, porque son las personas que nos van a ayudar a salvar vidas, son nuestros ojos y nuestros brazos cuando nosotros no estemos. Así es. Bueno, la pregunta de la doctora Grullón trajo otra pregunta. Saludos. Si en un paciente que ya se consideró cargar con albúmina, pero que tengo el paciente en falla renal, ¿sería recomendada? Entiendo que la pregunta es si el paciente tiene lesión renal aguda, si la albúmina estaría indicada, ¿sí? Ok. Digamos que ahí hay un contexto y un tema muy importante. Cuando hablamos de lesión renal aguda, es importante considerar, obviamente, si es la etiología, la severidad de la misma, con la escala KDIGO, que es la que usamos hoy en día. Entonces, si el paciente está con lesión renal aguda, es importante ver si todavía tiene función renal residual, si todavía está orinando o si no está orinando. Si el paciente todavía está orinando, yo podría mejorar la presión de perfusión renal colocando un goteo de albúmina y furosemida simultáneamente para mejorar esa diuresis. Pero si el paciente está oligoanúrico o anúrico, antes de empezar cualquier tipo de goteo de albúmina debo garantizar una terapia dialítica, ya sea diálisis peritoneal o una terapia de reemplazo renal continuo. Aquí quienes han rotado en la UCI de nosotros se han dado cuenta y saben que usamos muchas terapias continuas, hemofiltración, sobre todo hemodiálisis en los más crónicos, porque tenemos muchos niños trasplantados de riñón, bueno, y algunos otros trasplantados de hígado. Pero el punto es que es muy importante tener presente para empezar albúmina, ya sea en bolo o en infusión, que garanticemos que el paciente tiene diuresis, porque si no podemos llevarlo fácilmente a un edema pulmonar. Entonces creo que es el punto más importante y creo que la pregunta iba dirigida en ese sentido. Excelente. Si tienen más preguntas, podemos seguir haciéndolo. Mientras tanto, le voy a decir que están felicitando por la gran calidad de las 3 ponencias, que muchas gracias por compartir sus enseñanzas. Gracias. Muchas gracias. Al parecer no hay más preguntas. Es el momento de hacerlas si queda alguna. Bueno, nosotros, mientras tanto, desde el capítulo dominicano de Cuidado Intensivo Pediátrico, queremos agradecer a estos 3 excelentes conferencistas, compañeros de aquí de labores, al querido profe Fernández, que nos está acompañando y honrando con sus conocimientos. Estamos igualmente bastante agradecidos de todos los que se han unido, como dijo el profe Fernández, un viernes en la noche, para acompañarnos en esta primera jornada de Internacional de Cuidado Intensivo Pediátrico de nuestra capítulo intensivo pediátrico. El doctor Fernández tiene muchos alumnos. Sí. Tenemos que invitarlo un día, doctor, para acá. Muchas gracias. Claro que sí, con gusto. El doctor Fernández es bastante querido aquí, realmente tiene bastantes alumnos. Como le decía, saber que esta jornada no termina hoy, que seguimos mañana y pasado disfrutando de todos los interesantes temas. Mañana vamos a estar con la doctora Celi Valois, intensivista pediátrica, con el doctor Warner Sánchez, neurocirujano, y con la doctora Claudia Madrid desde Chile, con muy interesantes temas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les reiteramos el agradecimiento sobre todo a estas excelentes exposiciones. Aprendimos muchísimo y la disfrutamos mucho. Excelentes explicaciones y Dios mediante nos podemos ver nueva vez mañana. Capítulo Dominicano de Cuidado Intensivo Pediátrico.
Su misión es promover, desarrollar y compartir el conocimiento científico para el manejo del paciente crítico pediátrico con miras a mejorar la calidad en la atención, así como la elaboración de guías para estandarizar los procesos con rigurosidad científica mediante la investigación. Con la visión de ser una entidad incluyente e integrada de los profesionales de cuidados intensivos pediátricos, ser difusora del conocimiento en el manejo del paciente crítico pediátrico, así como también promotora de la investigación científica en el ámbito de la pediatría y la medicina crítica pediátrica. Con valores sustentados en la equidad, el respeto, la profesionalidad y el compromiso social. Organiza Consejo Dominicano de Cuidado Intensivo Pediátrico. Con el aval de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Un evento People Marketing.